Afina tu guitarra y hoy sin cejilla. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os voy a traer un palo que me han pedido bastante, que es la petenera. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de compartirlo, de suscribirte, de dar like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo toda la semana vídeos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, lo primero que tenemos que ver es el ritmo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a verlo. Sería todo en la sexta cuerda. 0, 2, 4 y un 0 en la quinta. ¿Vale? Ponemos un La menor y hacemos con medio y anular hacia abajo. Pongo el pulgar aquí y hago. Lo voy a hacer despacito. Ahora ponemos un Mi séptima, ¿vale? Que sería un 2 en la quinta y un 1 en la tercera y hacemos pulgar hacia abajo. ¿Vale? Que también lo podemos hacer con rajeado arrastrado. Pero es mucho más fácil hacer solo el pulgar hacia abajo. Y ahora otra vez anular y medio hacia abajo. Y ahora 0 en la quinta, ponemos otra vez la menor, que es un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda y hacemos rajeado, rajeado. ¿Vale? El rajeado que hago es índice hacia arriba, anular, medio, índice hacia abajo y otra vez índice hacia arriba. Sería arrastrado, así. Y otra vez. Lo hago 2 veces. Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora en la sexta cuerda hago 0, un 1, un 2 y toco 3 en la sexta, 2 en la quinta y 0 en la cuarta. Ahora pongo un Fa mayor, ¿de acuerdo? Que es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera, ahí pulgar hacia abajo. Y ya 0, 1, 2, 3 en la cuarta, todo ligado. 0 en la sexta, ponemos el Mi, ¿vale? Que es un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera y hago 2 veces con el pulgar desde la cuarta hacia abajo. Lo voy a hacer despacito. Y otra vez. Y ahora empezaría la falseta. Ponemos un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera y ahora hacemos ligados del 2 al 3 en la cuarta. Ahora el 1 en la tercera, otra vez 3 en la cuarta y 0 en la sexta con un 2 en la cuarta. Sería esto. Lo empiezo. Y ahora ponemos un Mi frigio, ¿vale? Que es un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y lo puedo hacer con pulgar hacia abajo, ¿vale? O lo puedo hacer así también, con el pulgar en la sexta, quinta y cuarta. Y ahora índice en la tercera, medio la segunda. Y ahora el anular la primera y hasta arriba.
¿vale? Sería esto. Un poquito más rápido. Ahora, un 3 en la cuarta, 0 en la tercera, un 2 en la tercera, un 0 en la tercera, y ahora ponemos un 1 en la sexta y el 3 en la cuarta. Si os fijáis bien, el 3 en la cuarta no lo he quitado en ningún momento, he hecho. Y ahora ponemos un Fa sin cejilla, ¿de acuerdo? Como antes, y podemos hacerlo de las dos maneras igual que antes, marcarlo con el pulgar hacia abajo o de esta manera. Ahora, todo en la tercera, 0, 2, 4, otra vez 2, y ahora 3 en la sexta con un 0 en la tercera. Sería esto. Ahora, un 4 en la cuarta, 0 en la tercera, un 2 en la tercera, un 0 en la tercera, y ponemos el acorde de Fa y hacemos un 1 en la sexta y un 3 en la cuarta. Hago esa parte. Y ahora otra vez igual que el principio. ¿Vale? Que sería el 2 ligado al 3 en la cuarta, el 1 en la tercera, otra vez el 3 en la cuarta, y sexta, un 0 y un 2 en la cuarta. ¿Lo hago hasta ahí? Y otra vez marcamos con el pulgar hacia abajo. Y ahora empezaríamos de nuevo. Y ahora aquí, en vez de hacer el principio, me voy a una octava más alta, que sería un 5 en la segunda ligado al 6. Ahora, un 4 en la primera. Y ahora ponemos un 5 con el 6 que no lo he quitado en la segunda, ¿de acuerdo? Y hago la segunda y la primera a la vez. Y ligo del 5 al 4, ¿vale? Sería. Ahora en la segunda cuerda, un 6, un 5 ligado al 6 y 0 en la sexta. Va a hacer otra vez el mi frigio, ¿vale? Sería. Y ya empezaríamos otra vez con el ritmo. Bueno, espero que te haya ayudado este vídeo y que puedas sacar muy bien la petenera. Esta semana la voy a subir también en el canal de miembro el acompañamiento. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!